Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido, mi nombre es Maximiliano Ross. Yo soy Luis Johnston y hoy, en Escrito y Dirigido, explícame los Oscars. Welcome to Jurassic Park. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. The name's Bond, James Bond. Who? What are you, a fucking owl? ¡Tú eres un juguete! Never tell me the odds. What's in the fucking box? La-di-da, la-di-da. ¿Alguien más conoce a Gabriel Pasternak aquí? Not quite my tempo. Estamos en la recta final de los premios más importantes en el mundo cinematográfico. Muchos empiezan a dar sus predicciones, pronósticos y a decir quiénes son sus favoritos para ganar tal película o tal premio por actuación. Pero nos parece más importante a nosotros explicar cómo es que funciona estos premios, que son los Oscars o los premios de la Academia. Porque hay toda una nebulosa, una cosa no explicada, fugazi, que se puede desentrañar. Nuestra idea es desencriptar la caja negra de estos premios. Así es, son premios que durante todo el año a nadie le importa, hasta que llega febrero, arrancan las nominaciones y a todos nos importan. Hacemos nuestras predicciones, recordamos quiénes ganaron años pasados, tratamos de ponerlos al día con las nominadas, etc. Sin embargo, nadie, como bien vos decís, explica el funcionamiento de estos premios, quiénes eligen las películas, cómo se eligen, qué entra en cada categoría y lo que yo creo que va a ser la pregunta más importante que vamos a tratar de responder en este episodio es: ¿los Oscar importan? ¿Premian el buen desempeño o a la mejor película, como bien dicen? Todo esto y también otras cosas más, como siempre, curiosidades y demás datos en el episodio de hoy. Ahora sí, ya dimos inicio a este episodio, a este especial, algo diferente. Bueno, primordialmente es un episodio que yo tenía muchas ganas de hacer porque tenía yo muchas dudas respecto de esto y muchas cosas no me terminaban de cerrar. Y dijimos, ¿por qué no, mientras nos sacamos las dudas, no hacemos un episodio? Me parece que es la mejor forma de arrancar. ¿Cuál es mi primera duda? Y es, ¿por qué se llaman Oscars? O sea, ¿quién es Oscar? Si bien no hay ninguna explicación totalmente comprobada, hay una teoría que está por encima de las otras. Y esto tiene que ver con la bibliotecaria de la Academia, que se llama Margaret Herrick, que ella inclusive fue creciendo dentro de la Academia hasta llegar a ser una directora ejecutiva. O sea, estamos hablando de alguien que tenía mucho peso. Pero lo curioso es que cuando vio la estatuilla, su primera reacción fue decir, es igual a mi tío Oscar. Y desde ahí quedó como un chiste interno dentro del seno interno de esta institución y se fue popularizando hasta que en 1934 se lo incluyó como el sobrenombre oficial de los premios. Y acá estamos. Ahora, yo tengo una pregunta para vos. Como bien vos dijiste, estás hablando de esta institución de la Academia. ¿Pero qué es la Academia, Maxi? Otra de las grandes preguntas que me hacía, porque no sé si te pasó a vos, yo cuando escuchaba la Academia me imaginaba un grupo de personas pequeños, pero no, estaba equivocado. Empecemos igual por el nombre oficial. Es conocida como la Academia de Artes y Ciencias. También pueden verlo o ser conocida por sus siglas en inglés, que vendría a ser AMPAS. Dicho esto, lo que me parece importante decir es que a día de hoy hay más de 9.000 personas que conforman esta institución. ¿Quiénes son estas personas? Son todas personas que por algún tipo de mérito o sponsoreo están capacitadas para votar quién consideran que es mejor. Es decir, dentro de las 17 ramas que tiene la Academia, actores, directores, productores, vestuaristas, sonidistas y así, que serán los encargados de determinar quiénes son los ganadores, tanto de mejor película como de cada una de las categorías de premios que ofrece la Academia. Con esto dicho, ¿quiénes son puntualmente estas 9.362 personas? No lo sabemos, nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, porque la idea de esta organización es la de darle todo el glamour y el lujo a los premios, pero que toda la parte de la elección, que no deja de ser una votación, se mantenga en cierto secreto. Obviamente que vamos a escuchar que ciertos actores dicen abiertamente yo voté por tal o voté por cual, porque bueno, dan a conocer que son parte de la Academia. Pero la idea es que no se conozca tanto. Pero entonces, ¿cómo yo puedo formar parte de la Academia? Te puedes preguntar.
Para formar parte de la academia es un tanto complejo, porque no es por aplicación, es decir, no es que vos le mandás un mail a los Oscars y bueno, capaz que con tu currículum, tengo un podcast de cine, en una de esas, no, flaco. Vos necesitas entrar por recomendación, o por padrinaje, o sponsorship, como quieras. Necesitas que 2 personas que formen parte de la rama a la que vos querés entrar, te recomienden. Estas son las reglas base para todos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, soy director de cine, necesito que haya 2 directores, miembros de la academia, que le digan a esta institución: hola, quiero que Maxi forme parte de los que votan porque considero de que es un buen director de cine. Después tienen restricciones adicionales. Voy a decir solamente el de este caso porque si no se pierde la esencia, me parece, del episodio, que es ir a lo más general. Pero en el caso de los directores, vos necesitas tener mínimo 2 películas y una de ellas en la última década. Si vos cumplís esto, te evalúan, porque también te pueden decir, bueno, vos cumplís con los requisitos, pero no te quiero. Pero esta es la idea de cómo se entra a la academia. En esta etapa introductoria me parece que es suficiente con esto. Más adelante vamos a hablar sobre la falta de diversidad en la composición de este grupo. Me gustó mucho que especificases el tema de las ramas que conforman justamente a esta academia. Y es importante porque en el momento de la votación, tanto de las que serán nominadas como de las ganadoras a respectivos premios, son estas ramas las que votan a cada una. Es decir, sonidistas, premios de sonido, vestuaristas, premios de vestuarios, etcétera, etcétera. Excepto con uno en particular, que a su vez tiene una diferencia con respecto a cómo se sabe quién gana. Y este es el premio Mejor Película, donde todos los miembros de la academia pueden votar a esto. Hay algo que se llama el sistema del voto preferencial. ¿Cómo jugaría eso ahí? Bueno, el tema es así. Todos los otros premios, la película que más votos tenga, al ser un voto por persona, esa es la ganadora. Y punto. En cambio, en el premio Mejor Película, como bien vos decís, tiene este sistema de voto preferencial, que comenzó a aplicarse en el 2009. Ah, mira, pensé que era más viejo. No, se produjo este cambio en el 2009 cuando además se agregan más posibles nominadas a Mejor Película y a diferencia de todos los otros premios donde son 5, en este se acepta hasta 10 nominados. Pero bueno, volviendo a este sistema de votación, en el mismo lo que se hace es todos los miembros rankean todas las películas nominadas de 1 a 9, 10, las que haya. Una vez que se tienen todos los rankings, si ninguna película superó el 50% de votos como primera, la que menos votos en primer lugar tiene queda eliminada. Y los votos se vuelven a recontar asumiendo esta película eliminada. Y así se continúa hasta que finalmente se tenga una que supere este 50%. Entonces, vamos a bajarlo un poquito más a tierra. Digamos, vamos a poner un ejemplo. Dale, supongamos que están nominadas entonces Minari, Mank, The Father y Nomadland. Y supongamos que una vez que se realizó la primera votación, terminaron en este orden: Mank, Minari, Nomadland y The Father. Ahora, Mank no supera el 50% de los votos. Queda con 35%, supongamos. En estos casos, The Father, que fue la que menos primer puesto de votos tuvo, queda descartada. Y para las personas que votaron justamente por The Father como primera, su voto va a su segunda película en caso de que esté presente, es decir, en caso de que sea una de estas otras 3. Claro, se eliminan los votos del primer puesto de las personas que pusieron The Father en primer lugar, sería. Exacto, y van a una de las otras 3. Entonces vuelve a contabilizarse y supongamos que ahora queda Mank con 40, Minari con 38, subió bastante, y que sigue estando tercera Nomadland. Todavía no alcanzó. Bueno, vuelve a realizarse esto con los votos que tenía Nomadland como primera, que queda eliminada, y va a la siguiente película. Y supongamos que esta vez pasa a ser Minari la que más votos termina obteniendo como primer puesto luego de haberse eliminado estas otras 2 películas. Y Minari sí logra superar el 50%. Entonces, en este caso, Minari, que tal vez para muchos votantes era originalmente su tercera o cuarta opción, termina siendo la ganadora al Oscar a Mejor Película
a pesar de que originalmente tal vez no tenía tantos primer puestos. A ver, déjame ver si entendí bien esto. El premio a mejor actor, mejor guión adaptado, mejor montaje, lo que sea, son premios absolutos. O sea, el que más votos tienes gana. Y el premio a mejor película, termina siendo un premio relativo. Es así, esa es una de las grandes críticas que recibe el premio, de que no estás premiando a la mejor película, sino a la película tal vez menos odiada. O sea, claro, termina siendo como un promedio. Cuando antes del 2009 vos tenías una película que algunos te iban a decir, no, ¿cómo va a ganar esta película? ¿Cómo va a ganar Shakespeare in Love? Yo quería que gane Rescatando al Soldado Ryan, por ejemplo. Entonces era como más dicotómica la cosa. Hoy en día, el caso creo que más fuerte es el que se dio hace unos años, que vos decís, che, ¿cómo puede ser posible que Green Book gane? Bueno, Green Book termina ganando por el cambio de sistema. Ojo, esto no particularmente quiere decir que siempre que gane una película por ser mejor, indefectiblemente es porque sea en promedio menos odiada. Pero sí te invita a creer eso en algunos casos particulares como este que menciono. Es así. Igualmente, solamente podemos especular con respecto a esto porque la Academia nunca revela efectivamente las votaciones individuales de las personas. Pero invita a creer en ciertos casos. Como bien vos decís, Green Book, el más reciente. Creo que ya pasamos a la parte más difícil del episodio, que era explicar todo eso. Pero quería hablar sobre otra de las cosas que más me llamaban la atención y que no me terminaban de cerrar puntualmente cuando las escuchaba así medio en el aire. Eso tiene que ver con cómo una película es nominada. O sea, ¿cómo es que se eligen estas 5 y no otras 5, otras 10, lo que sea? ¿Por qué son siempre las que todos esperamos? Eso tiene que ver con cómo la película es distribuida principalmente. Obviamente que todo tiene otras aristas y se puede mirar de otros lados. Estamos hablando acá en términos generales. ¿A qué me refiero con esto? Existen, digamos, 5 grandes ventanas de oportunidades para los diferentes tipos de películas. Esto lo saco de un video de Vanity Fair, que es muy bueno, está en YouTube, lo invito a que lo vean porque la verdad que es muy interesante. La primera de estas oportunidades que tienen las películas, sobre todo aquellas pequeñas, las indies, de ser compradas, porque la intención de todo festival de cine es esa, es que sean compradas y ahí en adelante sean distribuidas. Es el famoso festival de Sundance. Ahí vamos a ver pequeñas películas que, digamos, de ser adquiridas, no digo que te aseguren que vas a ganar algún premio, pero sí te acercan un poco más, aumentan tus posibilidades de eso. ¿De qué película estoy hablando puntualmente? Para dar así un ejemplo, Whiplash o Little Miss Sunshine. El segundo festival, que es el más conocido, el más pomposo, el más prestigioso, podemos decir, es el de Cannes, el de Francia, donde acá generalmente son dramas más fuertes, si bien es cierto, hay una gran variabilidad de cómo van a ser las respuestas en ese festival y de quién efectivamente se va a llevar el premio a la mejor película, suelen ser películas, digamos, de presupuestos mayores, que se esperan que sean buenas, como por ejemplo No Country for Old Men, de los hermanos Coen. El próximo festival grande, donde se espera que haya mucha repercusión de las que sean las películas que se compren, es el Festival de Venecia, que es el festival de cine más viejo que tiene el mundo, acompañado también por el que se da en Telluride, Colorado. De Telluride salieron, por ejemplo, otras películas que son más pequeñas, pero de esas sí son más del interior de Estados Unidos, tienen que ver con ese tipo de historias, como por ejemplo Moonlight. Más que nada son esas películas de el famoso underdog, la famosa película que vos decís, yo espero que esta pegue el batacazo y se lleve un puñado de Oscars. Acá suelen estar esas películas. Más adelante tenemos el Festival de Toronto, o TIFF. Este festival no solo es el más grande respecto a la cantidad de expertos en el mundo del cine que pueden ir y, digamos, criticar, hacer reseñas, recomendar, sino que también es donde entra la mayor cantidad de gente. Todo esto hablando, obviamente, previo al fatídico año 2020. Entran hasta 500.000 espectadores a lo largo de las 2 semanas, lo cual es sorprendente. Y la importancia justamente de que a tu película algún estudio la compre para distribuirla es que para participar en los premios de la Academia, uno de los requerimientos más específicos que tiene
es que la misma deba ser proyectada durante al menos una semana en el condado de Los Ángeles, en los tiempos establecidos en que puede considerarse para los premios respectivos de dicho año. Y es este uno de los motivos principales de los por qué son ciertas indies justamente las que luego tal vez llegarán a competir en los Oscars. Y una de las cosas más criticadas también, porque esto obliga a que hoy por hoy, cuando muchas de las películas ni siquiera van a cine, sino que van directo a servicios de streaming, por ejemplo, se vean obligadas a ser proyectadas para competir. Y termina siendo que los estudios, porque distribuir es lo más costoso que tiene, obliga a que los estudios elijan qué películas le ponen ese granito de fe y dicen hay que proyectarla y hay que bancarla porque esta es la que después puede llegar a ganar un premio. Sí, pero aparte, algo que me parece que tenemos que decir es que es costoso y es lo más difícil y es lo más laborioso y demás, porque tenemos que pensar que la distribuidora tiene que ir negociando probablemente con cada cadena de cines o, en el caso más particularmente de Hollywood, con cada cine, cuántas semanas lo van a poner, a qué precio tiene que estar, cuántas proyecciones tiene que tener semanalmente y demás. En el mundo sin Inca, digamos, es mucho más costoso. Exactamente, es muchísimo más laborioso y que tu película aparezca nominada te da cierta posibilidad de tener mejores condiciones y, como bien vos decís, de que inclusive se vuelva a proyectar, como lo vemos muchísimas veces acá, que durante la temporada previa a los Oscars la película vuelve a aparecer en cines, tiene un reestreno que le da un empujón fuerte a estas películas que si no tal vez no te enterarías. Claro, es por ahí. Para cerrar con esta idea, hay otra forma de que las películas sean consideradas por la academia que no se incluyen, digamos, dentro de las 5 anteriores. Aquellas que ya desde el estudio salen preparadas para arrasar probablemente. ¿Cómo sería esto? Bueno, son aquellas que tienen las grandes campañas de marketing, son aquellas que tienen la mayor cantidad de ruido, películas como Get Out, películas como Mad Max, películas como, bueno, 1917, por ejemplo, salen dentro de 3 o 4 meses antes de que salgan los nominados para darle como esa última fuerza. Vamos a hablar más adelante de lo que son los Oscar bait o el cebo Oscar, que tiene mucha relación. Pero bueno, esto en gran medida constituyen las formas que vos tenés para ingresar a ser considerado. Obviamente que esto, bajo ningún punto de vista, quiere decir que el resto de los festivales no sirve o que no existen otras. Solamente, como dije, esta es una idea básica, pero me parece que termina sirviendo bastante de describirlo así. En la primera entrega de los Oscars de 1929, donde premiaban películas tanto de 1928 como de 1927, eran un total de 12 categorías, algunas de las cuales al día de hoy siguen estando, otras que cambiaron su nombre, pero se mantiene la esencia de los mismos y se han ido sumando al mismo tiempo que discontinuando algunas, pero al día de hoy hay un total de 23 premios Oscars. Los 5 más importantes son película, director, actor, actriz y guión original. Estos son los que se conocen como los 5 grandes. Sí, y después, digamos, para enumerar un poquito más de los que a nuestro criterio son importantes, tenés los actriz y actor de reparto, mejor guión adaptado, que es uno de los que más me gusta, montaje, atento, que no sé si a alguien más le pasó esto, pero a mí me pasó, yo no terminaba de cerrarme que era montaje. Montaje tiene que ver con la edición, es lo mismo en realidad. Porque tiene que ver cómo justamente vos estableces el tono narrativo de cada película. Después tenés fotografía o cinematografía, su equivalente en inglés sería. Pues bueno, obviamente tenés mejor diseño de producción, vestuario, sonido, edición de sonido, y entraríamos a enumerar todos. Pero me parece que para tener así un pantallazo amplio, estamos bastante cubiertos acá. Espera, tengo una pregunta igual. ¿Cuál es la diferencia o cómo se marca la cancha entre qué se considera un actor y un actor de reparto o actriz y actriz de reparto? La diferencia entre el principal y
el que dicen es mal llamado secundario, es en realidad una decisión total de los miembros votantes. No es que hay un criterio como, bueno, si dijiste tantas líneas o si estuviste tantos minutos en cámara. No. Acá lo eligen los miembros. Bueno, vos sos principal, vos sos reparto. Aunque eso, digamos, es lo que está escrito. Pero si vamos a lo práctico, eso es cuando vamos avanzando en la etapa de premios y nos vamos acercando a marzo, o en este año, abril o finales de febrero, que es donde se hace la gala, se empiezan a hacer cada vez más reuniones entre los miembros de la academia y los dueños de los estudios, los dueños de las distribuidoras, y ahí se empieza a charlar. Alguno podrá decir, alguna mala lengua podrá decir que es donde se hacen los sobornos, es algo que elijo no creer, pero bueno, está la posibilidad en el aire. Pero en esas reuniones donde dicen, bueno, escuchá, yo quiero que, por ejemplo, para dar un ejemplo actual, este año, yo quiero que mis actores de The Trial of the Chicago 7 sean todos principales. Si van a votar, lo votan como principales. O al revés, por ejemplo. Yo quiero que Chadwick Boseman, a pesar de que termina siendo un actor de reparto en la película, yo quiero que lo consideres como si fuera el protagonista. Y ahí se empieza a gestar y a la hora de votar lo consideran así los votantes. Pero no hay nada escrito que digas, bueno, esto sí o esto no. Para dar un ejemplo, es un dato que lo sabía hace bastante y siempre lo quise decir y no encontraba la posibilidad, es que en el 92, por El silencio de los inocentes, Anthony Hopkins gana el premio Mejor Actor. El tipo solo actúa o aparece en la película 16 minutos, nada más. Y ya que me decís mover la cancha, esto es como que yo te diga, el jugador del partido, el revulsivo que pusiste los últimos 5 minutos y metió el gol a los 93. Es básicamente lo mismo. Ahí está. Entonces, vos movés el arco donde te convenga para definir qué se considera principal, digamos, y de reparto. Exactamente. Lo único, hay como un asterisco que hay que marcar, y es que suele ocurrir que, sobre todo en las películas que son de musicales o donde el protagonista canta, se suele hacer que la voz, el canto, sea de una persona que no es el actor. Bueno, en ese caso no se puede decir que, bueno, el que actúa es el protagonista y el que canta es el secundario, o que, por ejemplo, si la película termina dedicándose en gran parte, pero también hay una nebulosa ahí, a una persona que está cantando, es como que no te van a considerar. Ahora, quiero agarrar algo que vos mencionaste, que es el tema de los sobornos y lo que se llama la campaña por los Oscars, que es verdaderamente, así como su nombre lo indica, una campaña cual elección de política. Bueno, pero es una votación, en definitiva. Totalmente. Pero esto va a responder a la pregunta de si los Oscars efectivamente premian a la mejor película, si uno lo quiere ver así. Dale. Las campañas por los Oscars que realizan, como bien dijimos antes, cada estudio y cada distribuidor, vienen desde que comenzó esto. No es algo reciente, no es algo que se arrancó en el 2000, pero que particularmente en los años 90 con Miramax, distribuidora de Harvey Weinstein, no sé si te sonará el nombre. Esa es una historia que hoy no será el momento de contarla, pero todos sabemos qué pasó y el que no, lo invito a googlearlo. Muy bien, pero bueno, volviendo a Harvey, él es famoso por arrancar con lo que luego terminó siendo una cloaca de las campañas de películas. O sea, empezó mal y desbarrancó, digamos. Absolutamente. El tipo comenzó a gastar millones de dólares en campañas que iban desde mandarles copias de las películas a los miembros de la academia, inclusive a los asilos, porque hay varios miembros que son mayores de 70 años, hasta hacer funciones en los lugares donde veranean, etc. Mandar a los mismos actores a fiestas, a que se relacionen con los que se saben que son miembros. Todas cuestiones que además están estrictamente prohibidas por la academia, pero que encontraban un vacío legal por donde encarar, como que no, es por otras cuestiones, etcétera, etcétera. Y es política. Absolutamente, es re política. Pero esto inclusive es lo menos grave que se hacía, porque llegaba a cierto punto en el cual comenzaban campañas sucias de, por ejemplo, uno de los casos más relevantes es el del 2012, cuando la película de Catherine Bigelow, Zero Dark 30, que se trataba sobre la casa de Bin Laden, se la denuncia
a la misma por revelar información secreta y se llegó a pedirle que atestiguen en el Senado, etc. Que un día posterior a la entrega de los Oscars se desestima esa denuncia y nunca más se supo absolutamente más nada. Durísimo. Después tenés otros casos. El tipo, cuando fue la película de Imitation Game, que trataba sobre Alan Turing, se promocionaba la película como si fuese, si no votás esto, es porque estás en contra del movimiento LGBT. Y así con muchos otros casos. O sea, se terminaba siendo una cosa bastante sucia de denigrar si no lo votabas o de atacar a las otras películas que estaban nominadas, etcétera, etcétera. Otro caso, sí, para demostrar, digamos, que no es el único, es lo que pasa con la película Lion, de Dev Patel. Que la idea original termina siendo de ser una historia de desarrollo personal, de un descubrimiento y de la vida del protagonista, pero cambia totalmente la idea porque es 2016, de la asunción de Trump, y desde la Golden Mayer dicen no, vamos a hacer que esta película termine siendo una cuestión política. Si no votás por que le vaya bien a esta película, no sos pro inmigrante, querés a todos afuera. Es algo que ocurre bastante, ¿no? Si bien algún día, si nos toca la posibilidad, estaría bueno hacer historias de los Oscars, pero estos casos me parece que son importantes mencionarlo porque describen a la perfección lo oscuro, lo tenebroso, lo turbio y lo que tiene que erradicarse de esta industria. Exactamente, termina siendo este ambiente tóxico que, más allá de las posteriores denuncias que recibió el caso de Harvey Weinstein, era conocido lo tirano y maltratador inclusive que ya era en su momento de los actores, que casi te diría los hacía medio venderse por conseguir esta estatuilla. Sí, no le quiero dar más entidad a este personaje nefasto. Sí quiero seguir hablando respecto de esta parte que viene a ser los miembros de la academia y cómo votan, ¿no? Vos en un momento decís que estamos votando a la mejor película en cuestión. En mi manera de ver las cosas, siento que la respuesta a esa pregunta es no estamos eligiendo cuál es la mejor película. Están eligiendo la mejor película un conjunto de personas. ¿Quiénes son ese conjunto de personas? Históricamente, podemos decir que el individuo representativo, la persona promedio o lo que sea de ese conjunto es un hombre mayor a los 50 años, blanco. ¿No? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, estamos de acuerdo. Ok. Entonces, partiendo de esa base, vemos que muchos fueron los cuestionamientos, sobre todo en los últimos 10 años diría, sobre, estas personas no representan en realidad lo que la gente considera mejor película, o quiénes son en realidad los que tienen que ser mejores actores o directores o lo que sea. Estos están votando siempre gente blanca. Sí, porque algo muy importante de mencionar es que estos miembros de la academia no están obligados a ver no solo todas las películas, ni siquiera un número mínimo de las mismas. Claro. Entonces depende absolutamente de cada uno lo que quieran ver. Y esa discrecionalidad, sumado a la falta de diversidad que están dentro de los componentes, hace que esté sesgado esa votación, digamos. Tanto para un lado como para el otro. Ojo, yo entiendo también de que si cambiáramos la composición, por ejemplo, ¿no? Y pusiéramos el 80% de los votantes fueran argentinos, por ejemplo, y probablemente las películas argentinas empiecen a crecer en las votaciones. Es una cuestión lógica. No necesariamente tiene que ser así, pero bueno, así ocurre. Después del famoso hashtag y el movimiento que se armó desde los Oscars, de la presentación del año 2015, con el hashtag Oscars So White, los Oscars tan blancos, empezaron a haber cambios fuertes. Estos cambios, algunos dicen están arruinando la estructura, otros dicen es bueno, es necesario, otros dicen está bueno que haya cambios, pero no estos puntualmente. Así que quiero ser claro con qué tipo de cambio estamos hablando. Dije anteriormente de que era una falta de representación de las minorías. Entonces, lo que quieren hacer con las medidas nuevas es cambiar la composición de las etnias, básicamente. Entonces, lo primero que hicieron fue aumentar el número de participantes. Ya les digo, en 2016 había aproximadamente 6.000 personas y hoy ya estamos en las 9.300. Y todos los años va aumentando y va mejorando la distribución entre hombres y mujeres, que es en realidad la primera gran discusión. Porque ese año, hace 5 años más precisamente,
el 75% eran hombres. De esos 6.200 personas, el 92% de los integrantes eran blancos. Esto según la revista Vox. Hoy en día falta todavía, obviamente, mucho por crecer, pero vemos que empieza a recomponerse bastante la cantidad de mujeres en términos porcentuales. Que dentro de los 9.000, hoy, como digo, seguimos lejos, pero hoy hay 32% de mujeres. Sin embargo, creo que por ahí, en 5 años, capaz que, no sé, algunos esperarían que haya un 50 y 50. Hay mucho todavía que recorrer, pero sí es una buena señal que desde el año 2020 al año 2021, es decir, en esta edición, se extendieron 800 invitaciones nuevas de membresías. ¿Cómo fue la distribución? Bueno, el 45% de las nuevas ediciones son mujeres. De esas 800, el 36% son de minorías étnicas. Y el 49% de esas 800 personas, es decir, cerrando en 400, son de países diferentes a los Estados Unidos. Me parece que obviamente hay que criticarlo, hay que buscar la excelencia, hay que buscar la mejoría siempre, pero por ahí también decirle, bueno, estás haciendo esto bien, aunque capaz que falta más, es algo que no se nota mucho o no se dice lo suficiente, pero me parece que yo, desde esta visión de Maximiliano Ross, entiendo que van por un buen camino. Sí, a ver, yo creo que tampoco hay que perder el eje de que los Oscar tienen tanto valor como uno les quiera dar. O sea, se retroalimentan sobre sí mismos. Son gente dándose premios entre ellos. Son gente rica dándose premios entre ellos. Sí, por constitución misma de los premios funcionan así. Desde el año 1927 que Louis B. Mayer dijo, hagamos unos premios, hagamos una academia, hagamos un grupo selecto que nosotros, los dueños de las productoras, vamos a elegir quiénes son, y que ellos elijan a las mejores películas, los mejores actores de películas que entre nosotros nomás hacemos. Entonces, sí, me parece también clave mencionar que se están dando premios entre ellos. Pero ojo, yo entiendo también de que los Oscars hoy son más que eso. Voy a repetir hasta el cansancio de que tener un Oscar para un director o para un actor, bueno, un sonidista, vestuarista, lo que sea, siempre implica que vas a tener mejores oportunidades de financiamiento. Es un reconocimiento que es un incidente directo de la cantidad de plata que te van a dar una productora. Entonces, por ese lado, digo, está bien, es cierto, vos decís una estatuilla, un cosito, nada más. Sí, pero me parece que tiene que ver más con te voy a dar más plata. Tu película que viene vas a poder gastar más, vas a poder tener más condiciones para hacer la película de tu sueño o la que tenés en la cabeza. Lo importante es que acá el invento no reviente al inventor, porque algo importante a destacar es que el rating de los Oscars ha bajado considerablemente en los últimos años, sobre todo. Pasó de ser un espectáculo muy relevante, esperado, a algo cada vez menos visto. Y ojo, no hay una única razón. Uno puede decir, bueno, hay más premios o los otros premios también, como son televisados y este es el último, uno se cansa y ya le da igual, los ve al otro día, los puede ver en diferentes plataformas, etcétera, etcétera. Pero otra de las razones, y esto me parecía importante destacar, es no dejemos de hablar de cine por hablar de otras cuestiones sociales. Ah, sí, me parece bien. Los Oscar tienen que hablar de cine primero que nada, porque si no, tal vez se termine convirtiendo en algo que directamente ni vale la pena ser televisado. Que la verdad, ojo, a mí no me cambia absolutamente nada al otro día leer, no sé, en Twitter, estos son los premios que se dieron y punto. Pero ojo que no termine saliendo el tiro para el otro lado por intentar justamente querer la excelencia absoluta. 100% de acuerdo con vos. A mí que gane Juan Pepito, no sé, María Marta, lo que sea, me da igual. Pero entiendo de que hay momentos, hay gente que no está siendo representada y que sí se siente, digamos, de esa manera. Como que no te están viendo, no te están reconociendo porque no te están viendo. Entonces, por ese lado entiendo bastante la crítica y algo que me parece que, y como digo, voy a insistir con esto, como te da mejores condiciones de financiamiento y te da la posibilidad de hacer películas a priori mejores, por lo menos te da la posibilidad de hacer una película con más recursos. Por ese lado digo, si hay algo que tiene que ser tratado y que tiene que ser erradicado, es todo tipo de discriminación. Pero siempre entendiendo que hay un contexto de fondo. Porque por ahí, qué sé yo, si retrocedes en el tiempo,
yo te digo, te voy a decir un número fuerte, que no tiene que ver tanto con la etnia, sino tiene que ver con una cuestión más de género. Te digo, ¿vos sabías que a lo largo de todas las ediciones, el 99% de los ganadores a mejor director fueron hombres? Y ese dato, en frío, está bien, es cierto, es fuerte, y vos decís, che, qué hijo de puta. Y probablemente estés en lo correcto, solamente que yo te diría, ok, vamos a agregarle contexto a eso. ¿Cuántas directoras mujeres hubo fuertes desde el 80 hasta el 27? Probablemente no habría... No digo que no haya, ojo, que no se me malinterprete. Solamente digo que no estaban al mismo nivel. Y también, los premios también son la contracara o la otra cara de la moneda de la realidad social. Y bueno, ahí podemos hablar sobre si hay una sociedad más machista y estamos de acuerdo. Pero a lo que voy es, ese dato en frío a mí me parece que no corresponde. Ahora, punto. Si hablamos y decimos, che, en los últimos 15 años, una sola mujer ganó mejor directora, digo, che, ¿acá estamos haciendo las cosas bien o no? Y lo digo este año, donde probablemente la mejor directora sea Chloe Zhao. Y ojalá, pues me parece que fue la mejor. Pero me parece que el contexto siempre va a ser lo más importante a la hora de hablar y tomar una decisión y hacer modificaciones. Y que creo que por ahí no se habla tanto del contexto y se toman decisiones que son más para la tribuna, más para el graph. Sí, no es solamente algo de los Oscars, como bien vos decís, es un tema de la industria en general. A ver, está todo relacionado, inclusive con respecto a esto de que los Oscars cada vez están tal vez inclusive volviendo a algo más elitista o sectario de un grupo cada vez más pequeño, es que desde los 90, por ejemplo, cada vez son menos las películas nominadas, particularmente a mejor película, tomando eso, cada vez son menos las que se encuentran en el top 20 taquilleras de dicho año. Datazo. Entonces, si bien hay varias excepciones, obviamente, son cada vez menos. Y se produce entonces que, obviamente, a la gente común, que no son unos loquitos de ver todo el día, a ver cuándo son los Oscars, quiénes son los nominados, esto que lo otro, no le despierta interés porque ninguna de las películas que van a ver al cine respectivamente se les da bola. Pero de vuelta, no es porque los Oscars dicen, no, nos convertimos ahora en algo que nos gustan solamente las películas artísticas independientes. No. Es también algo responsable de los estudios que desapareció esa película de presupuesto mediano, digamos, y pasaron a ser todas películas de presupuestos inmensos de 150 millones en adelante, mayoría de superhéroes obviamente, que no están destinadas a ganar premios porque además, de vuelta, nadie es inocente acá. La academia tampoco premia películas de superhéroes, entonces ni siquiera están dispuestas a competir y las otras que producen son, de vuelta, estas independientes que, bueno, terminan siendo las que se eligen para participar, digamos, de estas premiaciones. Entonces, acá no hay uno que es culpable y otro que es inocente, no. Están todos en el mismo, es la misma industria. Me quiero quedar con una cosa que dijiste, o mejor dicho, me das la puerta de entrada a hablar sobre el famoso Oscar bait o el cebo Oscar, que lisa y llanamente podemos decir que son aquellas películas que son las conocidas se hicieron para ganar premios. Vos mirás una película y decís, esta película no me interesa, no me gusta, lo que sea, porque me doy cuenta de que la hiciste para ganar un premio. ¿De qué películas estamos hablando? Estamos hablando de 4 grandes categorías. La primera tiene que ver con el drama histórico. Toda película mínimo previo al año 50. Es decir, de la Segunda Guerra Mundial, de la época victoriana, algún tipo de revolución y principalmente diría la era dorada de Hollywood. Ejemplo, sin ir más lejos, Mank este año de Fincher. La segunda categoría, biopic. Es decir, aquellas películas que traten sobre la vida o algún momento de la vida de algún personaje importante. Si vamos a los de este año, de entrada tenemos Ma Rainey's Black Bottom, la película de Viola Davis. Estas, si bien no apuntan tanto a ser la mejor película, sí van siempre destinadas a ser mejor actor o actriz. El año pasado fue Renée Zellweger, el año previo fue Rami Malek como Freddie Mercury, o sea, para ir ejemplificando un poco. La tercera categoría, melodrama. Esos, bueno, todos sabemos lo que son, esas películas fuertes que tratan sobre duelo, alguna situación dura de sobrepasar. La gran candidata este año, Nomadland, es un caso de ellos. Y finalmente tenemos la comedia indie, esa película
de presupuesto pequeño, que es como habíamos dicho cuando hablábamos en los festivales de cine, es el underdog, es la que viene por el batacazo. En este caso tenemos Promising Young Woman, la que mejor describe esto que estoy diciendo. Esto lo saqué de un artículo de Hollywood Insider, por eso elijo esta categoría. Uno podrá decir, bueno, qué sé yo, la biopic puede ser sobre tal género, o puede ser indie en vez de comedia indie. Lo quiero hacer más formal a la búsqueda nada más. Algo importante igual a mencionar es que porque algo sea una carnada de Oscar, no necesariamente eso le quita mérito. No, sin ir más lejos. Todos los ejemplos que di son todas películas que a mí me gustaron, digamos. Pero sí, estoy de acuerdo. Es como que te acercan un poquito más. Arrimás el bochín a la hora de ser considerados por los votantes. Lo que sí también me parece importante destacar es que los Oscar tienen la particularidad de adecuarse al momento que está transcurriendo. ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo en el 2010, por ejemplo, tenemos una década en la cual fueron muy conscientes al momento de premiar, como mejor película particularmente, historias humanas que o ejemplificaban una tragedia o la superación de una tragedia, que van desde, Spotlight, Moonlight, Shape of Water, Green Book, con todo lo que uno igual quiera criticar la película. Inclusive, yendo para atrás, en el 70 que se premiaba, o la película que criticaba a la guerra de Vietnam, o que celebraba el antihéroe, el villano, como es el caso de películas del Padrino. Una particularidad que me sorprendió de esto es, en el caso de las décadas previas, es el musical, que es un tema que habíamos tratado en el episodio de La La Land, porque el musical como género es la segunda categoría que más Oscar tiene. Lo que pasa en realidad con esto es que gana todos sus Oscars hasta el año 60 y luego desaparece, está muerto absolutamente, y revive minúsculamente en 2002 con Chicago y casi vuelve a revivir, dio un pulso en... revivió. Ponele, en 2016, revivió por un segundo, en 2016 cuando casi gana de vuelta. Te amo, Yacel. Casi gana de vuelta La La Land, pero bueno, efectivamente no. Pero bueno, es algo que creo que la academia es muy consciente de, y algo a tener en cuenta también a la hora de decir premia la mejor película. No necesariamente, porque la academia sabe ubicarse en el momento de lo que está transcurriendo, es muy consciente de la situación social y trata de mandar un mensaje, me parece, con las películas que luego termina premiando sobre qué piensa. Que no está mal, pero es una cosa a tener en cuenta, me parece. Sin ir más lejos, el año pasado ganó Parasite, que si vamos a hablar sobre temáticas sociales, repleta mejor de ejemplo que ese. Claro. Me quiero quedar por acá, porque a vos creo que te llamó más la atención musicales, a mí comedia, porque escucho podcast, video de YouTube, radio, lo que sea, que siempre se dice como que hoy no se premia la comedia, o antes se consideraba mejor a la comedia. Y eso me hacía ruido a mí, porque no entendía cuándo significa ese antes. Bueno, nada, me puse a investigar porque hacer comedia debe ser hacer buena comedia sin caer en las trampas fáciles que tiene de arruinar la película con chistes básicos o pasarse de actuación física. No es una tarea sencilla. Y entonces me terminé topando con un escritor que se llama John Farr, que en el 2013 dio una hipótesis explicativa de por qué él considera de que los premios dejaron de justamente destinarse a películas de comedia. Y él dice que después de la Segunda Guerra Mundial, o ya en la década del 50, el tono en el cual se hicieron las películas cambió para siempre. Como que todo se volvió más solemne, más triste, más serio. Y que por eso también las comedias dejaron de o ser tan buenas o buscaban la risa fácil antes de algo complejo y más construido. Cabe destacar de que estamos hablando de comedias puras. O sea, no una rom-com, no algún tipo de musical y comedia, que era bastante común, sino comedia pura. Y para dar números a esto, para darle más firmeza, él dice: en los primeros 15 años de los Oscars, es decir, desde el año 1927 hasta el año 1942, en promedio había 4 nominadas por año. Lo cual es fuerte, porque dice, los 60 años posteriores hubo 4 nominadas por década.
Entonces ves que hay realmente un descenso fuerte. Y para cerrar, digamos, este argumento, él dice que, por ejemplo, hay películas que en otro momento se hubieran considerado mejores películas o nominadas por lo menos, como por ejemplo hubiera sido Dazed and Confused o El Gran Lebowski, que dice que esas películas deberían haber sido nominadas y son merecedoras de algún premio por mejor película. Entonces cuando escuchemos, digamos, que se dice antes se premiaba la comedia mejor, tenemos que tener en cuenta de que antes significa previo a los 50, que me parece un lindo mito que John Ford termina derribando. Sí, digamos que sería tonto considerar a la academia algo constante y no que, así como sus miembros van variando, lo que va considerando relevante también, como dijimos antes, evolucione con el tiempo. Por lo tanto, ciertos géneros así también, y lo que se considera una buena película que ejemplifique un género en particular. Comencemos el final. Te voy a poner una situación muy particular. Por algún motivo, el destino, el universo, Dios, lo que vos quieras, te da la posibilidad de elegir al ganador de uno de los 23 premios que se dan. ¿A quién elegirías para este año? Iba a decir Anthony Hopkins por su interpretación en The Father, pero la verdad es que con todo lo de Chadwick Boseman y demás, si gana, injustamente lo van a terminar matando a él. Así que prefiero no hacerlo. Voy a elegir, y esto te va a molestar, pero en película animada debería ganar Wolf Walkers. Bueno, está bien. Una opinión que hay que respetar. Wolf Walkers, mejor película animada del 2020. Patea a Saul, como le quieras decir, afuera. Bueno, en mi caso, si tuviera la oportunidad de elegir un premio, elijo que mejor actriz se lo lleve Vanessa Kirby por la interpretación que tuvo en Pieces of a Woman o Fragmento de una Mujer, que es una recomendación que siempre voy a hacer porque es un drama fuerte y está en Netflix y me encanta cómo actúa ella. Sobre todo los primeros 30 minutos es una cosa descollante. Entonces, tantas ganas de que gane Soul no tenés. O estás tan seguro que ganar que ni siquiera hace falta. No, yo estoy desilusionado porque quería que pushen a Soul como lo hicieron con Toy Story en 2010. Yo quería que sea considerada a mejor película. Porque, por dar un ejemplo, a mí Soul me parece superior a Ma Rainey's Black Bottom. O me parece superior inclusive que Minari. Entonces me quedó esa espinita. O sea, como no lo puedo elegir, hubiera dicho... Yo, si tuviera la posibilidad, incluiría a Soul dentro de lo nominado a mejor película y que gane. Pero bueno, eso no está dentro de las opciones. Claro, porque eso es importante mencionar, de que se crea el premio mejor película animada por una cuestión de darle a estas que ya comenzaban a hacer varias el caso, sobre todo teniendo en cuenta el anime y que Pixar y más estudios empezaron a producir cada vez más películas, se les dio una categoría particular que es importante no desprestigiar y verlo como una categoría para niños, sino como lo que son, mejor película animada. Pero ha habido casos en los cuales es como, inclusive la academia misma termina jugándose en contra porque termina dándoles a dos películas particularmente, que son Up y Toy Story 3, la posibilidad de competir como mejor película además. Y mi pregunta para ir cerrando el episodio es, si vos pudiese agregar una categoría a los Oscars, ¿cuál sería? Es una pregunta difícil de responder porque hay un mundo de oportunidades, pero cortito y al pie, si tengo que elegir una, me quedo con mejor soundtrack adaptado. ¿Por qué? Porque considero de que no todo, porque sea original, tiene que sí obligatoriamente ser mejor que algo que ya está creado, porque la idea siempre de la música en una película es crear un momento, una situación. Y si por ejemplo vos ponés una canción que la hizo un artista que ya la conocés y que en tu cabeza como director la tenías cuando te imaginaste esa escena, no hay nada que la pueda hacer mejor para vos. Entonces eso me parece que tiene que ser premiado. Sin eliminar, obviamente, la de mejor canción original o lo de mejor banda sonora, sino una edición. En tu caso, ¿cuál sería? En mi caso, yo voy a sumar una categoría que existía antes también cuando el musical era un género más común. La de mejor, en ese momento se llamaba coreografía, pero yo no solamente premiaría, obviamente, hoy no tenés la cantidad de musicales como para sumarla como categoría, sino también sumar a coreografía que incluya
desde acción hasta vehículos, lo que sea, todo aquello que implique el trabajo de coordinación, de dobles de riesgo, demás, me parece que es algo que la academia premia a los efectos especiales cuando son no solamente hechos por computadora, sino además de trabajo práctico. Pero me parece que no premiar a las personas que influyen en esto es no darles su mérito. Obviamente que quedaron cosas afuera, algunas ideas eran tipo el mejor final, el mejor tráiler, pero bueno, nos quedamos con esta. Ahora sí, damos cierre absoluto y definitivo, tirando el PRODE para la edición de los Oscars del 25 de abril del año 2021. Entonces, sin repetir y sin soplar, decime quiénes son tus elegidos. Muy bien, entonces arrancamos. Por mejor guión original, Promising Young Woman. Como mejor actriz de reparto, Young Yoon Young por Minari. Buena elección. Te estoy con todo. Como mejor actor de reparto, Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Como mejor actriz, Viola Davis por Ma Rainey's Black Bottom. Como mejor actor, Chadwick Boseman por Ma Rainey's Black Bottom. Como mejor director, en este caso, Chloe Zhao por Nomadland. Y mejor película también para Nomadland. Tenemos nuestras diferencias y nuestras similitudes, que estoy bastante sorprendido. Pensé que íbamos a pensar más en oposición. Voy yo entonces. Mejor guión original para también Promising Young Woman. Actor de reparto, Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Actriz de reparto, María Bakalova por Borat 2, ojalá. Mejor actor principal, Riz Ahmed por Sound of Metal. Mejor actriz, me pongo de pie, Vanessa Kirby por Pieces of a Woman. Y también en la dirección y en la película, estamos de acuerdo los dos, Chloe Zhao y Nomadland se llevan las dos estatuillas. Ahora sí va a ser una sorpresa cuando Nomadland haya ganado absolutamente todos los premios y nosotros la hayamos mufado. Igual estoy para verla mufada. Bueno, pero lo importante es que nos la jugamos. Y vamos a también dejar en nuestro Twitter un Excel para que ustedes también se la jueguen como un PRODE. Y el que gana, no sé, se lleva una remera escrito y dirigido. Y bueno, cuando toque el episodio sobre quiénes se llevaron cada uno de los premios, vamos a dar nuestras explicaciones y vamos a poner la cara, como siempre. Entonces cerramos este episodio dejándolo con la que esperamos sea la mejor banda sonora oficial, la hecha para Mank. Y así terminamos el episodio de esta semana. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter como @escrito y dirigido. También no se olviden de seguirnos en Spotify y en YouTube como Escrito y Dirigido. Y tenemos, nunca lo olviden, un mail escrito.dirigido@gmail.com. Sin nada más que decir, nos escuchamos la semana que viene y no lo olviden amigos, Han disparó primero.